compartan y expongan su presentación, por favor. ¿Sí se escucha? Ah. Ya comenzamos. Sí, lo escuchamos. Bueno, nosotros somos el primer equipo y les vamos a presentar la producción y la extracción de las enzimas. La siguiente. Bueno, para introducir con el tema, aquí les ponemos una imagen que son los pasos básicos del bioprocesamiento de las enzimas. Como pueden ver, estas se pueden obtener a partir de materia prima biológica o a partir de los bioreactores. Y pues aquí están los pasos para llevar a cabo el proceso. Primero pues está la extracción de la proteína, luego está la concentración y la purificación. Después está la estabilización y el ajuste, después el secado y pues el empaquetado. Nosotros les vamos a presentar la primera parte, que sería solo la extracción y la producción de las enzimas, y después el siguiente equipo pues nos va a hablar acerca de los demás pasos. Y pues en cuanto a la producción de enzimas, siguiente, por favor. Bueno, el producir una proteína pues es un proceso largo y en cada fase existen métodos diferentes a elegir. Pues este proceso también puede variar dependiendo si es una enzima extracelular. Esta es una enzima secretada por una célula y que funciona, bueno, fuera de esta. Y solamente se siguen 3 pasos, como podemos observar en el diagrama, que es la separación, concentración y purificación. Pero en cambio, en las enzimas intracelulares, las cuales son utilizadas dentro de la misma célula donde se genera, se siguen 6 pasos, que es la separación, el almacenamiento, la extracción, una segunda separación, la concentración y purificación. Siguiente, por favor. Y como podemos observar del esquema, tenemos 4 etapas generales. La primera, la que les vamos a presentar el día de hoy, pues es la generación o producción. Este es un proceso de fermentación para producir enzimas, ya sean de origen animal, como por ejemplo en la producción de quesos, o enzimas de origen vegetal, como por ejemplo la papaina, que es extraída del látex de la papaya. El segundo proceso es la recuperación. En este se siguen 3 pasos, que es la separación, la concentración y la extracción de la enzima. El tercer proceso tenemos la purificación. En este caso lo que se busca es remover los contaminantes presentes para aumentar la actividad específica de la enzima. Como cuarto proceso tenemos la formulación, que es el acabado y la normalización del producto.
En cuanto al acabado, lo que se busca es adicionar preservantes para mantener la actividad enzimática o impedir el deterioro de microorganismos. Y en cuanto a la normalización, lo que se busca es indicar su actividad específica y la estabilidad del almacenamiento. Siguiente, por favor. Bueno, la primera fase del proceso es la expresión de las proteínas. Aquí la primera decisión que se debe tomar es seleccionar la célula la cual se usará como fuente de proteínas. Y pues como pueden ver, las enzimas se pueden obtener a partir de células animales, vegetales o a partir de los microorganismos. Hablando de los microorganismos, el 50% es obtenido a partir de hongos y levaduras y el 35% a partir de bacterias. Y bueno, el otro 15% es por células animales y vegetales. Siguiente, por favor. Siguiente. Y bueno, hablando de los microorganismos, estos pueden obtenerse a partir de bioreactores a gran escala o pueden ser modificados genéticamente en la anterior. Bueno, aquí primero les vamos a hablar acerca de los microorganismos en los bioreactores, que son los métodos tradicionales de la producción de enzimas. En la siguiente diapositiva, los organismos que más se utilizan son las bacterias, los hongos filamentosos y las levaduras. Y bueno, hablando desde un punto de vista bioquímico, pues aquí les tenemos una definición de la fermentación, que son los cambios químicos producidos en compuestos orgánicos por actividad de los organismos vivientes. En la siguiente diapositiva. Y hablando de los microorganismos, estos deben de tener características específicas, como son de que no deben de ser patógenos ni estar asociados a la producción de enzimas, de toxinas más bien. Y como mencionó mi compañero, estos deben de ser preferiblemente extracelulares. Y hablando de la fermentación, pues estos son llevados a cabo en recipientes llamados fermentadores o bioreactores y en sistemas cerrados y estériles, en los cuales a través de puertos estériles se pueden ajustar los efectores externos físicos, ya sea físicos o los químicos. Físicos como la temperatura y la presión, la aireación o la agitación, y químicos como el pH, el oxígeno, los componentes del medio del crecimiento. La siguiente. Y pues pueden aquí observar, es un bioreactor, un esquema general de un bioreactor donde se pueden observar las partes. La siguiente diapositiva. Bueno, y en cuanto al funcionamiento de los bioreactores, pues como sabemos, un bioreactor es un recipiente o un sistema que lo que se busca es mantener un ambiente biológicamente activo. En él se llevan a cabo procesos químicos que involucran microorganismos o derivados de este, y pues pueden ser procesos aerobios o anaerobios. Y en cuanto al ambiente que se busca mantener es en cuanto a su pH, su temperatura, la concentración de oxígeno, la salida de gases que se van generando durante el proceso. Lo primero que se debe de definir para el diseño de este bioreactor, pues es su propósito de utilización. Esto quiere decir que el tipo de cultivo que se va a utilizar, su modo de operar y el proceso de este cultivo. Bueno, para llevar a cabo esto se deben de cumplir ciertos objetivos, los cuales son mantener la célula uniformemente distribuida en todo el volumen de este cultivo, además de mantener constante la temperatura, prevenir sedimentaciones, permitir entrada y salida de gases, dependiendo la velocidad que requiera el cultivo, mantener este cultivo en un ambiente puro y aséptico, además de maximizar el rendimiento y la producción y minimizar gastos y costos de producción,
así como reducir al máximo este tiempo de producción. Y pues como podemos observar en la diapositiva, existen 3 tipos de bioreactores muy utilizados. En el inciso A podemos observar el discontinuo o por lote batch. Este pues es un reactor en el cual no existe una entrada de nutrientes ni una salida del producto. Por lo tanto, lo único que tenemos ahí es un agitador que lo que busca es homogenizar la mezcla. En este, pues, se debe de suministrar oxígeno de manera continua conforme lo vaya requiriendo y también ir extrayendo aquellos gases que se van generando durante el proceso. Y pues su costo depende del tiempo para alcanzar al máximo el producto deseado. En el inciso B podemos observar no, la anterior, por favor, un bioreactor semicontinuo o feed batch, y pues como su nombre lo dice, se le va suministrando de manera continua nutrientes, pero en cambio el flujo de salida del producto no es continuo. Pues en este caso el volumen dentro de este reactor va aumentando hasta cierto punto, pues en el cual es necesario descargarlo. Pues esto lo que se pretende es controlar la cantidad de nutriente utilizado, ya que en algunas reacciones el superar aquellos nutrientes puede producir algo que no queremos. Y por último tenemos en el inciso C un bioreactor continuo, e igual como su nombre lo dice, en este bioreactor va entrando de manera continua nutrientes y de igual manera, de manera continua, va saliendo el producto que queremos, y pues este es muy utilizado en algunas industrias, ya que no se detiene este proceso. Siguiente, por favor. Bueno, las fermentaciones sumergidas y las fermentaciones en estado sólido son los 2 métodos ampliamente empleados para la producción de las enzimas. Primero, hablando de las fermentaciones sumergidas, este es un método tradicional para la producción de las enzimas, en donde se utilizan a partir de microorganismos que tienen que son utilizados durante un periodo de tiempo más prolongado. Aquí se utilizan sustratos de flujo libre, como son las melasas y los caldos, y aquí la utilización del sustrato es muy rápida, por lo tanto, se debe de estar proporcionando el sustrato de forma continua. Y entre las ventajas de esta técnica es de que es muy adecuada para la extracción de metabolitos secundarios de bacterias, esto porque se requiere un alto contenido de la humedad para su crecimiento. Y hablando del control de los parámetros, ya sea la temperatura, la presión, el pH, la humedad, entre otros, pues estos se pueden realizar más fácilmente. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y en cuanto a las fermentaciones en estado sólido, pues estas son adecuadas para aquellos microorganismos que requieren una menor cantidad de humedad. Pues en estas son utilizados soportes sólidos, húmedos, pero que carecen de agua libre. En esta fermentación en estado sólido, pues son utilizados materiales de desecho ricos en nutrientes, como son el salvado, los residuos de la producción de té, la pulpa de manzana, entre otros. Y estos son utilizados como sustrato para los microorganismos, ya que se consumen pues, de una manera muy lenta y constante. Y gracias a la baja actividad del agua, pues son fermentaciones que son un poco difíciles de contaminar, por lo tanto son muy utilizadas. Y entre sus ventajas, pues tenemos que su diseño de las fermentaciones y los sistemas de control, pues son muy simples debido a la baja actividad del agua. Y además de que son producidas enzimas estables ante el calor y el almacenamiento, y tienen un menor impacto ambiental, por lo tanto es un método prometedor para la producción comercial de enzimas. Siguiente, por favor.
Bueno, y en cuanto a técnicas biotecnológicas utilizadas sobre microorganismos, tenemos la producción de proteínas recombinantes. Pues esta es una tecnología del ADN recombinante que ayuda a aumentar la producción de esta proteína mediante, mediante diversas técnicas. Lo que se busca es insertar enzimas ya sean de origen animal, vegetal o microbianas en organismos huéspedes, como puede ser Escherichia coli, Bacillus subtilis o Aspergillus niger, los cuales son huéspedes de alta producción. Y pues entre sus ventajas tenemos que se pueden generar grandes cantidades casi ilimitadas de proteínas, además de que, pues como sabemos, la tecnología de la fermentación es algo con lo que se trabaja mucho y se conoce muy bien, aunque algunas de sus desventajas son que las proteínas generadas en estas pues no pueden ser utilizadas algunas veces en humanos o que pueden llegar a variar un poco a las que buscamos, a las originales. Siguiente, por favor. Y bueno, como ya sabemos, las enzimas están presentes en las células, por lo que va a resultar conveniente, como lo mencionó mi compañero, la obtención de estas a partir de los tejidos animales y los vegetales. Y aquí el procedimiento consiste en la trituración de tejidos especializados, formando así una papilla, la cual se va a tratar con algún solvente a baja temperatura, agua, acetona, glicerina o alguna solución salina, para asegurar así la extracción. Y pues pueden observar el diagrama de flujo de extracción y producción de las enzimas. Como lo habíamos mencionado al principio, pues están los pasos que se siguen para este proceso. En siguiente diapositiva. Y pues se puede modificar genéticamente a las plantas para que éstas produzcan pues las enzimas específicas. Entre las ventajas pues están de que tienen bajos costos, la estabilidad de la proteína y la obtención del producto recombinante. Y pues entre las desventajas está de que no todas las proteínas pueden ser expresadas en las plantas y de que puede ser un proceso laborioso y difícil debido a que las plantas pues presentan paredes celulares duras. Siguiente. Y pues pueden ver, este es un esquema general para la producción de una proteína recombinante en las plantas, en donde se empieza con la elección de la proteína, después está el diseño y desarrollo genético, después está la selección de la plataforma vegetal para expresar la proteína, que ya son los pasos que les mencionamos, la transformación genética, regeneración de la planta, la expresión, la extracción, la purificación y pues los demás pasos, evaluación clínica y el escalamiento. Siguiente diapositiva. Bueno, y en cuanto a la utilización de células de animales mamíferos, pues este es un proceso complicado, ya que las células animales requieren de muchos nutrientes, pero a pesar de esto, se sigue utilizando o sigue siendo pues la única opción en algunas industrias. Entre sus ejemplos, pues de la obtención tenemos las lipasas, que son provenientes del páncreas, o catalasas provenientes del hígado. Entre las ventajas de este proceso es que ya es conocido y patentado, por lo tanto, no tenemos muchas variables a elegir. Entre otra ventaja es que es una síntesis de proteína pues muy similar a la original, pero en cambio en sus desventajas es que es un proceso muy largo, lento y costoso, además de que requiere un personal técnico especializado para el manejo de este proceso. Y por último, que es un proceso que tiende a ser contaminado muy fácilmente durante su producción. Siguiente, por favor. Y en cuanto a la utilización de insectos, pues esta es otra vía
aunque muy poco utilizada para la producción de estas enzimas. Lo que se hace aquí es insertar un baculovirus, que es un virus que infecta insectos sobre larvas de estos insectos, y estos virus son utilizados como vehículos para insertar ese ADN para que de esta manera las células del insecto generen las proteínas que nosotros deseamos. Entre sus ventajas tenemos que es versátil, el desarrollo pues es muy rápido, además de que es a un bajo costo a nivel industrial, pero su principal problema es que las proteínas producidas son diferentes a las producidas en mamíferos, perdón, por lo cual pues no es una alternativa aún muy utilizada por esas variaciones que pueden llegar a presentarse. Siguiente, por favor. Y bueno, para la extracción de enzimas. Siguiente, por favor. La otra diapositiva, Caro. Esa. Bueno, antes de comenzar con la explicación sobre los métodos de extracción de enzimas, debemos de tener en cuenta que el proceso para el aislamiento y la purificación de enzimas está compuesto de distintas etapas, como son la preparación de la muestra, la extracción de la enzima, el aislamiento y su purificación e inmovilización. En cada una de estas etapas se lleva a cabo de forma específica de acuerdo a la muestra que se posea. Y posteriormente, teniendo en cuenta lo siguiente que voy a mencionar, se tendrá una mejor idea de lo que son y para qué sirven los métodos de extracción. La otra, Caro. Bueno, como primer punto tenemos las medidas de actividad. Aquí el tiempo y el éxito de un aislamiento dependen mucho del método y el ensayo usado. A lo que se refiere es que debemos de tratar de no utilizar métodos que no sean directos, como la concentración de una enzima en un extracto crudo, ya que la concentración en un extracto crudo no es medible normalmente por un método directo, tal como un ensayo colorimétrico, y debe recurrirse en su lugar a una determinación de su actividad. Y como segundo punto tenemos la medida de la pureza. Aquí el grado de incremento puede ser expresado en unidades sobre peso seco. La determinación del peso seco es difícil y frecuentemente incluye sales sin importancia desde un punto de vista de la pureza, puesto que pueden ser dializadas en el momento que se desee. Los métodos que frecuentemente se usan son nitrógeno total, precipitación por ácido tricloroacético, determinación de tirosina y biuret. Y como tercer punto, tenemos el material de partida. Aquí la disponibilidad y coste de material de partida es siempre de importancia primordial, puesto que la concentración de una enzima determinada puede variar enormemente de distintos tejidos y es importante escoger aquel en que la enzima se encuentra en mayor concentración. La siguiente, Caro. ¿Para qué sirve el aislamiento y la purificación? Bueno, los métodos que se mencionan en general son requeridos para las siguientes razones, para el estudio de varios aspectos de una enzima en partículas, identificación de sustratos y de sustratos específicos de la enzima, evaluar el rol de varias coenzimas o cofactores en el momento de la reacción, propósitos terapéuticos, enzimas puras por su empleo en estudios forenses, desarrollo del sistema de enzimas inmovilizadas para aplicaciones industriales, inhibidores para tratamientos metabólicos y desórdenes hereditarios, entre otros. Siguiente, Caro, por favor. Para el procedimiento de aislamiento y purificación, aquí esto varía de acuerdo a muchos criterios, los cuales incluyen la fuente de la enzima, su disponibilidad, los procesos económicos, el factor de tiempo y los requerimientos de instrumentación. Estos deben de ser tratados por los siguientes puntos. Identificación de la fuente de enzimas, procesos generales de manipulación para la fuente y extractos puros, métodos de aislamiento, métodos de purificación, desarrollo de ensayos,
los cuales pueden ser cualitativo y cuantitativo, estabilización y cristalización, criterio de pureza y métodos de perseveración de enzimas aisladas. Una vez establecidos todos los parámetros anteriores y que se haya seleccionado correctamente el material de partida, Oigan, muchachos, en el chat estoy poniendo ahí unos comentarios sobre las diapositivas, comentarios o observaciones que habría que completar en sus diapositivas. Por ejemplo, de la diapositiva 11 hay que, no lo pusieron, sí lo mencionaron, pero no lo escribieron en la diapo. Entonces hay que escribir todas las ventajas de obtener enzimas en fermentaciones en estado sólido. Por el hecho de que exista varias metodologías es porque generalmente una metodología tiene más ventajas sobre de otra. Entonces sí tendrían que escribir esas metodologías. En la diapo 18 también escribir los reactivos usados en cada una de las etapas que mencionaron, como el ácido tricloroacético y otros reactivos químicos que mencionaban para el proceso de purificación. ¿Sale? Ahí entonces, por favor, échenle un ojo al chat. Ahí voy a estar escribiendo algunas notas para que completen las diapositivas. Continúen, por favor. sí, profe, gracias. ¿Me escucha? Sí. Sí. No se escucha. ¿Me escucha? A Carolina Ramírez, sí. Ah, ¿sí escucharon todo? Me quedé hasta el cáliz. No, no le escuchamos nada de la presentación, pero ahorita que está hablando, sí la escuchamos. Ah, ok, De entonces la empiezo. explicación de la diapo, nada. Ok, bueno, los métodos de extracción químicos. Bueno, estos métodos implican el uso de solventes orgánicos, álcalis y detergentes que llegan a modificar las características de la pared celular, afectando la estructura de las membranas tanto primarias como secundarias. Los solventes orgánicos atacan a los compuestos hidrofóbicos de las membranas celulares, haciéndolas más permeables. Este tipo de solventes se da cuando el compuesto que nos interesa es resistente al pH. El uso de detergentes forma micelas con los lípidos de las membranas celulares. Y primero es el álcalis. Este tratamiento es bastante fuerte, no selectivo y muy barato. Si un álcalis es agregado a una suspensión de células, bueno, el álcalis reacciona con la pared celular en diversas formas, produciendo la saponificación de los lípidos. Las desventajas de esto es que a una alta concentración de álcalis se puede producir la desnaturalización de las proteínas de manera que se destruye el producto. Esta es una de las opciones menos utilizadas. Digestión con lisozima. En un enfoque diferente ha sido usada en muchos tejidos animales. Estos son sujetos a la acción de enzimas apropiadas, incluyendo las lisocimas.
Las proteasas y las lipasas son convenientemente usadas para localizar o causar una remoción de partículas de la membrana, conduciendo a la formación de hoyos a través de los cuales el contenido celular puede convertirse en una solución. Y los detergentes. Los detergentes pueden ser compuestos iónicos, por ejemplo, el lauril de sulfato sódico, aniónico y el bromuro de acetil y etilamonio, catiónico o no iónicos, como distintos tipos de twin o tritlón. Los detergentes iónicos, a diferencia de los no iónicos, estos representan una mayor reactividad, lo que a su vez descomponen a las lipoproteínas. Estas producen una desnaturalización de las proteínas. Ahora la desintegración química. Aquí se utilizan agentes que atacan a la pared celular, como el etanol, éter de petróleo, isopentanol, ya que de esta manera va a existir una extracción de enzimas. Y por último, el shock o choque osmótico. Este se ha utilizado en extracción de enzimas hidrolíticas y las proteínas ligadoras a partir de las bacterias gram negativas, además de la liberación del DNA de bacteriófagos mediante la ruptura de la capa proteica. Este método incluye el lavado de bacterias con una solución tamponada para liberarlas del medio del cultivo y posteriormente en una introducción de solución tamponada sacarosa al 20% en la que se dejan las células para que alcancen su equilibrio. Ya una vez perdiendo parte del agua interna, se elimina de la suspensión por centrifugación y la pasta que se obtiene de las células se dispersa en agua aproximadamente a unos 4 grados centígrados. El aumento de la presión osmótica del interior de las células hace que se produzca la liberación de algunos constituyentes celulares. Y ahora hablaremos de los métodos físicos. Bueno, ahora vamos a hablar de los métodos físicos y tenemos que saber primero lo que significa la homogenización. Siguiente. Bueno, ¿qué es la homogenización? Siguiente, Caro, por favor. La homogenización es un proceso en donde las células se van a someter, bueno, las células y los tejidos van a ser lisados, o sea, se van a romper en pedazos, porque se van a tener que meter o someter a las células a periodos muy largos de este proceso que es la homogenización. Y se rompen debido a las fuerzas que van a tener con los mecanismos de la colisión que se les meta en contra de las paredes del homogenizador. Este proceso va a producir una suspensión que va a ser muy uniforme y estable y se le va a llamar homogenizado o también se le puede llamar extracto crudo. Y algunos mecanismos de colisión pueden ser con pistones, con cuchillas o en bolos. Siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la homogenización mecánica? En esta homogenización mecánica se puede utilizar un homogenizador de vidrio, como se encuentra en la figura. También se puede usar un mortero o abrasivos como la lumina, arena o bolitas de vidrio. El proceso va a consistir en suspender las células en el solvente isotónico, puede ser por ejemplo en sacarosa de 0.25 mol, en cloruro de sodio a 0.9% de cloruro de potasio a 0.15 mol, o ya sea levemente hipertónico junto con un buffer para controlar el pH. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ajá. Como ya mencioné anteriormente, hay homogenización con abrasivos y estos consisten en la homogenización con abrasivos, bueno, más bien los tejidos de plantas o microorganismos con la pared celular se van a someter a la molienda de material abrasivo, tal como alumina o arena. La fricción va a causar la ruptura de la pared celular, lo que lleva a la colección del contenido celular como un homogenato, y se utilizan morteros simples o muelas en el proceso para obtener el resultado. Y un mortero es un ejemplo, es como el que está ahí en la figura.
Siguiente, por favor. Ahora con la homogeneización sónica, este es un método de extracción física porque ocurre cuando las enzimas hacen un choque contra ondas sónicas y también pueden ser ultrasónicas, el cual va a provocar cambios de presión de miles de atmósferas y por lo tanto eso va a hacer que actúe rompiendo las paredes celulares. Entonces, ¿dónde se utiliza este procedimiento? Se puede usar en bacterias, en levaduras y algunas veces en determinados tejidos celulares. Estos tejidos celulares pueden formar parte del brazo, del riñón o de algunos eritrocitos. La sonicación puede cambiar la estabilidad de enzimática, el cual puede provocar puede variar dependiendo de diferentes factores, que puede ser, por ejemplo, el pH, la temperatura, el tipo de buffer que se le ponga, el tiempo, etcétera. La cavitación también podría ser usada ya que se aplica algunos sonidos a líquidos donde se va a colapsar cuando se pasa la zona de compresión y esta puede ser muy útil de usar por los sonidos en los laboratorios, pero es limitada la aplicación en bacterias. Siguiente, por favor. Bueno, ahora con la desintegración térmica consiste en el congelamiento y descongelamiento, repitiendo repetidamente el procedimiento, y usualmente se usa para desintegrar bacterias y eritrocitos. Siguiente, por favor. Y por congelación se forman cristales de hielo intracelulares que van a destruir la estructura debido a que causa una tensión en la membrana. Y cuando ésta se descongela, las células se van a destruir osmóticamente por la presencia de agua pura y se va a liberar su contenido formando el homogenato. Siguiente, por favor. Para la cizalla sólida, dice que Buchner y Hahn fueron los primeros en usar este método en la ruptura de microorganismos para liberar sus enzimas. Lo que hicieron fue mezclar pasta de levadura y tierra de diatomeas y la sometieron después a una presión hidráulica. De esta forma, que la tierra de diatomeas actuara como abrasivo y al aplicar la presión se liberara la cimasa. Hush inventó el fly press, que se mezcla en este proceso la pasta de las bacterias que se les recoge en medios de cultivo con un abrasivo. Entonces ahí es cuando se procede a congelar a menos 20 grados centígrados y aquí los cristales de hierro actúan como abrasivos. Después se introduce la pasta a un hueco de forma cilíndrica en un bloque de metal y luego se inserta un émbolo de metal muy ajustado. Y aquí es donde se elimina un cierto porcentaje de células que se encuentran en suspensión. Y eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias. A ver, entonces, vámonos a la diapo 11, por favor. Espérame, déjame cambiarme de lugar. A la diapo 11. Tenemos un problema, Houston. Tenemos cupo en el salón, pero el problema es Bueno, ahí, como les ponía en el chat, hay que escribir más, porque sí las mencionaron, Braulio las mencionó, pero hay que escribirlas. ¿Cuáles son las otras ventajas de obtener enzimas en fermentaciones en estado sólido? ¿O por qué tienen razón las fermentaciones en estado sólido? Porque producen enzimas más estables y también se evitan mucho las contaminaciones por la baja cantidad de agua, que esa pues sí la puso. Luego en la diapo 18. De la diapo 18, ahí
Habían mencionado algunos reactivos que se utilizan para cada una de las etapas, como para determinar la actividad o para purificar, y hay que ponerlos también, por favor. Diapositiva donde están los detergentes, creo que era la 22. No, está bien, está bien. Álcalis. Mi pregunta es, ¿qué soluciones se utilizan para provocar el álcalis y a qué concentración molar? Porque pues me gustaría que mencionaran si voy a trabajar con una solución 0.1 molar o 1 molar o 10 molar. Entonces, hay que completar esa parte. Siguiente diapositiva. En el caso de los detergentes, son muy utilizados por lo mismo que los álcalis, solamente que el detergente es menos agresivo, ya que solamente produce una permeabilidad parcial y no la desnaturalización completa de la membrana. Pero ahí son muchos los tipos. Primero, hay detergentes, dos grupos, iónicos y no iónicos. Y dentro de los iónicos están los tipos catiónicos y los aniónicos. Entonces, aquí nada más mencionan los catiónicos y los no iónicos, pero todavía mencionaron otros como el Twin 20 y el Tritón. Y sí tendrían que, pues por lo menos mencionar esa clasificación o los ejemplos, ¿no? ¿Cuáles son detergentes aniónicos? Y dentro de los aniónicos, dentro de los iónicos, los catiónicos y los aniónicos. ¿Sí? Y luego en la parte del shock osmótico, para provocar eso, se requieren 3 soluciones en un orden específico. Hay que poner cuántas son las soluciones y con qué reactivos se preparan esas soluciones que provocan el shock osmótico. Entonces, como referencia, pues son 3 soluciones en un orden y hay que mencionar la concentración a la que deben de ir esas soluciones. Y obviamente cuál es el reactivo que utilizan. ¿Sale? Y ya luego en la parte de los dispositivos de cizalla líquida y cizalla sólida, pues sí mencionar algún equipo utilizado, porque hay muchos equipos comerciales que provocan eso, así como en la imagen pusieron los morteros, se llaman morteros del tipo, el siguiente, el que dice homogenizador de vidrio, el de la diapo anterior. El de la diapo anterior. El homogenizador de vidrio. Ahí en la parte interna se pone no, en la 26 está bien. En la parte interna se pone el tejido o el medio que quieras triturar y después se aplasta continuamente hasta obtener una pasta. Y cuando dice ahí abajo cuál es el proceso, simplemente el medio se disuelve con este buffer que contiene sacarosa, cloruro de sodio, cloruro de calcio y muy seguramente deben de tener algunos inhibidores de proteasas, porque si tú quieres preservar la integridad de proteínas o de los ácidos nucleicos, tienes que asegurarte de eliminar una gran cantidad de proteasas, así como también reneasas que degradarían el ARN mensajero.
Entonces, así como pusieron la imagen de este homogenizador, también necesito uno también necesito uno para lo de cizalla líquida y cizalla sólida. O sea, hay dispositivos. Profe, Sí. es que sí había buscado el aparato para la cizalla, pero me salían muy raros y tuve duda, por eso no lo puse. Entonces, no sé si le puedo enviar las imágenes que encontraba para que me diga si estoy bien o no. Se lo puedo enviar por correo. Sí, puede ser una imagen o puede ser también un video. También nos pone el link aquí en el chat para que lo veamos o si puede insertar el video en la presentación está perfecto. O sea, no solamente la imagen, pues puedes incluir también un video y es todavía mucho más didáctico. Pero sí, mándeme esa información y ya le digo si son o no. ¿Sale? Sí, gracias. Entonces, esta información la tienen que anexar y en la siguiente sesión me pasan rápidamente donde complementaron y ya con eso no hay que volverlo a explicar. Nada más nos lo presentan de que ya está incluido y ya con eso pues ajusto la calificación de la exposición. ¿Sale? Entonces, siguiente equipo, por favor. Ok, ¿ya se ve? Sí, Adrián, ya se ve. Sí, es. Listo. Buenos días. Espérame tantito, en la portada. ¿Su equipo sigue igual como desde la primera unidad? Sí, profe. Desde el primer parcial, muy bien. Ahora sí, continúa. Buenos días, nosotros vamos a presentar sobre la purificación, estabilización y formulación de enzimas. Muy bien. Primero, ¿en qué se utiliza primero, los métodos de purificación de enzimas? ¿En qué se utilizan? Se utilizan en estudios forenses, procesamiento de alimentos y síntesis de antienzimas. Por eso es importante la purificación de enzimas para poder eliminar las moléculas o proteínas que no sean indeseadas para ese procedimiento. Bueno, la purificación de enzimas depende de la finalidad de la enzima. Por ejemplo, si nosotros utilizamos una proteína o una enzima para la industria, necesitamos que tenga una actividad enzimática lo suficientemente alta para cumplir para lo que requerimos, pero no es muy debe de cumplir las funciones destinadas. En cambio, para estudios analíticos necesitamos que sea más alto para que podamos observar una actividad enzimática aceptable. O sea, para el estudio lo necesitamos más alto, pero para la industria se puede dejar más bajo, pero debe de cumplir su función, ¿no? Y esto, entre más purificada sea una enzima, es mayor el costo de producción. Y estos métodos de purificación son los que les vamos a explicar a continuación. Bueno, en primer lugar tendríamos los métodos basados en solubilidad diferencial. Y bueno, primero comencemos con algunas generalidades. Perdón, Aldo.
¿Podrían, por favor, insertar un número a las diapositivas? Ah, sí llevan, pero están muy chiquitos por el formato. Sí, le cambiamos el tamaño, profe. Están hasta la esquina inferior izquierda. Izquierda, ¿verdad? Y es que se empalma con el nombre de la persona que está hablando. Sí, Ah, sí, ya lo vi, pero no sé por qué. Bueno, a ver, dile ahí en el menú insertar. No, diapositiva, creo. No, insertar, es en insertar. Ah, no. A ver, en diapositiva. Mm. Sí, 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 sí lo tienen, pues, pero se me bloquea con el nombre de la persona que está hablando. Bueno, si pudieran moverlo para todas. sí, perdone, profe. Sí, se tendrían que editar individualmente. A Sí, ver, ¿me ayudan a moverlas los de mi equipo así para que Sí, sea más rápido? no mucho, ¿verdad? Nada más que un poquito más arriba. O si no, lo podemos poner en la parte superior izquierda. sí, también. Sí, quedaría mejor. Superior izquierda. Bueno, es que creo que taparía algunas cosas, pero pues no, no es cierto, No, casi nada. no, porque lo dejan al lado del título. Sí, superior izquierda, ahorita lo muevo entonces. Creo que ya quedó, ¿no? Creo que sí, perdón. Muy bien, continúen entonces. Nos quedamos en solubilidad diferente. Ajá, en generalidades. Ok. Entonces, pues estaba comentando que estos métodos se utilizan como procesos de prefraccionamiento. Hay veces en que queremos, por ejemplo, analizar varias proteínas o enzimas y bueno, pues necesitamos ir como aislando por capas cada una de ellas. Entonces, puede que, bueno, también en estudios proteómicos sirvan bastante para ayudar a reducir pues el número de proteínas entre los que tenemos que pues, examinar o aislar. Y bueno, también pues detallar que no dan una resolución muy alta, pero pues precisamente como un primer paso pueden ayudar bastante. También permiten simplificar la composición proteica de la muestra, esto es justamente lo que les comentaba, para encontrar enzimas o proteínas de interés. Se utilizan varios detergentes que solubilizan porciones específicas de la muestra, pues es lo que les decía, como va por secciones. Generalmente vamos a ir desde la membrana celular hasta hacia adentro, ¿no? Hasta las proteínas nucleares. Y es uno de los primeros métodos que se desarrollaron para la separación de mezclas de proteínas.
Aquí en la diapositiva vemos algunos de los compuestos que se utilizan. Están tritón X100, están sodio de sulfato. Esta es una molécula, bueno, en todas en general, son bastante utilizadas entre diversos protocolos. Ahora sí que, pues ya depende más de las necesidades del investigador, pero sí, en este caso, pues los estaremos utilizando a la mayoría como detergentes. En este caso, pues bueno, Tris es, no, era, sí, es Tris. Es un buffer de lisis, no exactamente un surfactante o detergente como los demás compuestos. ¿Qué más vemos aquí? Pues bueno, también de una vez vamos a comentar algunas de las estructuras. Entonces, pues estos detergentes o surfactantes lo que tienen la mayoría es que presentan una parte polar y una parte apolar, lo que les permite formar micelas y envolver así proteínas que no son, pues que no son hidrofóbicas, no interactúan con el medio acuoso de la solución. Tenemos entonces que les decía, el tritón X100, el sodio de sulfato, que es un, pues también un agente detergente, tiene su parte iónica aquí, por ejemplo, en el sulfato, es un surfactante aniónico por eso mismo, y bueno, pues es una sal de este sulfato, por eso pues precisamente lleva el catión de sodio, ¿no? Y bueno, esta parte que está atrás pues es la cola hidrofóbica, que bueno, le da su carácter anfipático a la molécula. Y bueno, tenemos también el CHAPS, que es una molécula conformada por un colesterol y tiene también esta otra parte que es más polar, tiene tanto grupos de nitrógeno como sulfato. Y bueno, ahora sí, siguiente. ¿No nos saltamos una? Ándale, gracias. Bien, pues bueno, tenemos como primer método pues el fraccionamiento diferencial detergente. Este método pues es como el estándar, si lo podemos poner de este modo, pues es lo más general y sirve para proteínas de células eucariotas. Y bueno, este método logra extraer el contenido celular usando soluciones que consisten en digitonina, que sirve para separar proteínas citosólicas. La digitonina es, pues bueno, una sustancia parecida al jabón, que consiste en también un colesterol y consiste en varios azúcares. Esos pues también azúcares le van a dar la capacidad de interactuar con el medio acuoso. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos tritón X100, que sirve para solubilizar proteínas y organelos membranosos. Tenemos el Twin 20, que sirve para proteínas nucleares, y el SDS, que nos sirve para aislar proteínas del citoesqueleto. Podríamos ver que algunos de estos reactivos se utilizan también para solubilizar las proteínas de membrana, o sea, pues en los primeros pasos, como el TRIS o el CHAPS, pero bueno, eso pues nuevamente depende más de las necesidades del experimento, ¿no? Y bueno, también se puede utilizar el SDS como primer paso, pero aquí el problema, bueno, es que el SDS es un agente muy reactivo y entonces puede llegar a desnaturalizar las proteínas, lo cual, pues, si nosotros queremos enzimas activas, pues va a ser un poco contraproducente. De hecho, uno de los métodos que se utilizan mucho con el SDS, pues, es el SDS-PAGE, y bueno, ese aprovecha precisamente esa capacidad de naturalizar las proteínas para aplicar algo parecido a una electroforesis y aislar las proteínas por carga y tamaño. Bueno, nomás
como dato adicional. Y bueno, en cada paso el residuo insoluble es separado por centrifugación de baja velocidad. Entonces, pues nosotros vamos en cada paso solubilizando con uno de estos detergentes, vamos quitando el sobrenadante dependiendo de la proteína que vamos a analizar, y la pastilla que nos queda la volvemos a someter a centrifugación con el siguiente detergente. Y bueno, al ladito está un esquema que resume cómo va este protocolo. Y al lado les dejé el link del que viene como todo más detallado. Y bueno, para cuando nosotros les pasemos la diapositiva, pues por si les interesa ver así bien con todos los pasos y concentraciones y demás, pues ahí lo podemos ver. Siguiente. Bien, para tejidos de mamíferos hay un método alternativo en el que se extrae primero una fracción soluble en tris, es lo que les comentaba. El tris se puede utilizar como un primer paso. Y bueno, la pastilla se disuelve en urea 9 molar y 4.5% de CHAPS en una solución. Y el sólido remanente, que se constituye por componentes nucleares, se digiere con benzonasa. Benzonasa pues es el nombre comercial que se le da, es una endonucleasa en realidad, y bueno, pues precisamente al ser una endonucleasa nos va a permitir degradar esos componentes nucleares. También pues las proteínas que son, las proteínas nucleares son mayormente básicas, perdón, que son mayormente básicas, perdón, se extraen utilizando una solución concentrada de urea. Y bueno, el material insoluble se separa por ultracentrifugación. Aquí la urea pues se utiliza, como les decía, como un solvente orgánico. Siguiente, por favor. Y bueno, también aquí hay un método que se utiliza para proteínas bacterianas. El método resalta la extracción de proteínas de membrana. Hay otros métodos, pero pues se enfoca en esa parte. Bueno, primero tendríamos la disrupción de las células con tris, ultrasonido e inhibidores de proteasa. Puede que haya por ahí algunas proteasas que degraden las enzimas y las vuelvan inactivas, entonces, pues por eso ponemos esos inhibidores. El residuo insoluble es extraído con una solución de urea y CHAPS, seguida de un agente más potente que se constituye con urea, tiurea, CHAPS y SB310, que tenemos aquí al lado, sulfobetaína 310. Y el residuo final se disuelve con SDS. Bueno, también quería comentarles que este tris, que se utiliza mucho, es un agente quelante, por lo que conviene tener cuidado al manejarlo porque puede inhibir la actividad de las enzimas al encerrar los iones que éstas puedan tener para, bueno, como cofactores, ¿no?, que necesiten para su actividad. Ajá, y creo que es, sí, por solubilidad diferencial creo que ya es todo. Perdón, es que no me dejaba abrir el micrófono. Muy bien, ahora vamos a ver lo que son los métodos basados en cromatografías. Primero, para esto debemos de definir qué es una cromatografía. Bueno, esto es un método para separar los componentes de una mezcla que se utiliza para purificar los productos de interés. Por ejemplo, aquí en el lado superior, bueno, en el lado derecho tenemos una imagen que es básicamente la cromatografía generalizada. Lo que tenemos en esta parte, no sé si puedan ver mi mouse, es la columna y dentro se le va a llamar lo que es la matriz. La matriz constituye la parte estacionaria. Bueno, lo que primero, en algunos casos se aplica primero a la muestra o en otros primero la fase móvil, que es el huyente. Pero en este caso, pues le agregan primero lo que es la muestra. Eso es dependiendo del método.
Entonces, como podemos observar, se le agrega lo que es primero la muestra y se va desplazando a diferente velocidad para poder separarse cada proteína. Esto, bueno, esto son diferentes procesos de cromatografía, lo cual le vamos a explicar ahorita. Primero tenemos la cromatografía por intercambio iónico. La cromatografía por intercambio iónico básicamente es separar las moléculas en base a su carga iónica. Por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro punto isoeléctrico de una proteína, que es básicamente su punto donde no influye el pH. Entonces, si nosotros estamos por encima del punto isoeléctrico, esta proteína se puede unir a intercambiadores aniónicos, pero si está debajo de su punto isoeléctrico, se puede unir a intercambiadores de catiónicos. Bueno, ahorita les voy a decir dónde influye los intercambiadores. Aquí está. Bueno, la cromatografía de intercambio iónico ocurre mediante dos mecanismos. El intercambio iónico debido a la formación de enlaces iónicos competitivos y la exclusión iónica debido a la repulsión entre moléculas de la fase móvil que tiene carga similar y iones fijos en el soporte cromatográfico. Bueno, básicamente lo que nos dice esto es de que, por ejemplo, en la imagen superior derecha, tenemos lo que es la matriz, aquí señalada con esta flechita. Primero, en la parte estacionaria tenemos una carga y se le va a agregar un soluto. Este soluto puede ser sodio que cambie el pH de la mezcla. Al diluyente por lo general se le llama buffer. Sí. Bueno, entonces tenemos lo que es la matriz y cuando está esa es la fase estacionaria. Entonces, nosotros agregamos lo que es la mezcla que vamos a querer separar. En este caso sería la proteína. Las proteínas deseadas se van a quedar adheridas a la matriz, mientras que las indeseadas van a fluir y van a salir de la columna. Entonces, vamos a cambiar el pH de la... Vamos a cambiar el... Ay, ¿qué pasó aquí? Perdone. ¿Me escuchan? No sé si se movió algo. Sí, te escucho. Ok, muy bien. Entonces, lo que tenemos aquí es de que las proteínas deseadas se van a quedar adheridas a la matriz, mientras que las indeseadas van a empezar a fluir. Para empezar a quitar las que queremos, se le van a agregar, se va a hacer el cambio de buffer, lo que va a cambiar el pH. Esto por lo general es una unidad arriba o debajo del pH elegido, si no mal me acuerdo. Sí, así es. Entonces, ahí es cuando se van a empezar a desadherir las proteínas que deseamos. Y por ejemplo, aquí tenemos de este lado, en el lado izquierdo, ¿cómo se llaman? Los ligandos que se utilizan en la matriz. Ok, estacionaria, etc. Bueno, para que podamos tener una correcta elección de la fase estacionaria debe de tener diversos factores. La fuerza del intercambiador de iones, o sea, cuánto es ¿cómo se llama? ¿Cuánto es la fuerza iónica que tiene la matriz? El flujo y volumen de la muestra debemos de conocer muy bien a nuestra proteína, si está por arriba o por debajo del flujo del punto isoeléctrico.
y las propiedades de la muestra, como ya les decía. Ahora, en la fase móvil, es importante la carga del buffer, la composición, como les explicaba hace rato, la fuerza iónica del buffer y el pH. Por ejemplo, en la parte izquierda ya se ve el procedimiento antes de que entren las proteínas. En la figura A es antes de que entren las proteínas y ya en la figura B podemos observar cuando ya entraron unas de las proteínas, unas se quedaron adheridas mientras que otras siguieron fluyendo. Bien. Como punto siguiente tendríamos los tamices moleculares. Son materiales con poros pequeños que se utilizan como absorbente. Quizás aquí convenga comenzar explicando qué es la absorción, que pues bueno, es un proceso en el que unas moléculas se adhieren a cierto material. Y no es lo mismo que absorción, que bueno, como operación unitaria, pues es cuando se purifica un gas con una corriente de un líquido y bueno, esta absorción nos resulta bastante útil en nuestro, bueno, en la purificación de enzimas porque operan a nivel molecular. Estos materiales pues, nos van a permitir aislar proteínas de un tamaño específico y bueno, en un medio que esté con otros químicos o bueno, con otras proteínas de tamaño variable. A menudo consisten de minerales de aluminosilicatos, arcillas y vidrios porosos, también carbones microporosos, zeolitas, carbón activado o compuestos sintéticos. Las zeolitas pues, son unos de los materiales más recurridos para estos propósitos. Bien, los tamices moleculares ofrecen una alternativa menos costosa y más precisa que la electroforesis. Esto porque sabemos que en la electroforesis los agujeros, los poros que hay a través del gel son de tamaño variable. Entonces nosotros al querer aislar proteínas de esa manera, pues podríamos obtener resultados un poco mixtos, lo cual pues para purificación de enzimas no nos sirve. Bueno, y en general los tamices moleculares permiten separar a las proteínas por su masa molecular. Y bueno, aquí al lado tenemos un diagrama que explica un poco más de manera ilustrativa. Tenemos una perlita de polímeros de carbohidrato y tenemos aquí pues, las moléculas pueden ser proteínas, les digo, pueden ser incluso sales, dependiendo del uso que le estemos dando a estas perlitas. Y bueno, solamente las proteínas de un tamaño específico van a poder adherirse a estas esferas. Y sí, como les decía, también podemos aislar de ahí compuestos como sales. Y eso, pues si ya tenemos una solución con casi pues, toda la proteína, pero aparte tenemos esos otros compuestos, pues nos los podemos llevar con tamices moleculares de tamaños más pequeños, de manera que solamente nos quede esa proteína que nos interesa. Y creo que ya. Bueno, ahora interacciones hidrofóbicas. Bueno, esta se basa en la interacción entre las regiones hidrofóbicas de la molécula y los grupos localizados en la superficie a separar. Bueno, básicamente lo que explota es la unión reversible de la superficie hidrofóbica de la proteína y la matriz. O sea, básicamente lo que explota es de que una proteína se puede unir a una matriz hidrofóbica. Entonces, lo que hace es de que esta unión también es reversible, como en la interacción por ion. Bueno, las interacciones hidrofóbicas entre la proteína y el ligando del soporte se fortalecen utilizando medios con altas concentraciones salinas, como el sulfato de amonio con fosfato de sodio. Los grupos hidrofóbicos de la proteína rechazan el agua, por lo que pueden unirse a una matriz cromatográfica y lograr cierto nivel de separación en la solución original. Esto es básicamente como el intercambiador iónico, solamente de que con interacciones hidrofóbicas.
Por ejemplo, estos son algunos ligandos de interacción hidrofóbica. Básicamente lo que nos dice esto es de que una proteína hidrofóbica débil puede requerir un ligando hidrofóbico fuerte. Inversamente, si tienes una proteína muy hidrofóbica, pues es preferible un ligando hidrofóbico débil. Ok, ahora este es el procedimiento. En la imagen A sería, en la imagen A, en la parte de la izquierda sería la matriz con los ligandos. Los puntitos como que azules con blancos serían el buffer. Entonces, dependiendo de este buffer, era lo que les decía de que a mayores concentraciones de sal, pues vamos a tener una mayor interacción. Esto es dependiendo de la proteína, ¿eh? Entonces, lo que va a pasar es de que cada proteína tiene diferentes ¿cómo se dice? Hidrofóbicas, diferentes uniones hidrofóbicas. Entonces, se van a unir lo que son las proteínas de interés a la parte de la matriz y las que no lo son van a empezar a fluir. Cuando se le aplica el cambio de la composición del buffer, esto es por lo general sal, como lo vimos, es el sulfato de, que lo tengo, el sulfato de amonio con fosfato de sodio. Cuando se le cambia esa composición, se van a empezar el proceso reversible, como podemos ver aquí. Aquí grandes concentraciones de sal, bajas concentraciones de sal. Entonces se van a dejar de desadherir porque es un proceso reversible. Y así es como purificamos nuestra proteína. Espérenme, déjenme, apago mi micrófono. Bueno, sí me escucho, ¿verdad? Sí. Gracias. Otra técnica importante de purificación de proteínas son los métodos basados en electroforesis, que consiste básicamente en pasar proteínas cargadas por medio de un campo eléctrico para que se separen según su tamaño, su carga o su peso molecular. Como mencionaba mi compañero, este proceso no es tan utilizado para purificar proteínas debido a que existen otros métodos que son más accesibles, más exactos y más fáciles de utilizar. Sin embargo, como un método analítico es muy importante, ya que nos proporciona información acerca del punto isoeléctrico y el peso molecular de la proteína o de la enzima. Para esta técnica se utiliza un gel de poliacridamida, que más adelante les voy a explicar cuáles son algunas de sus características. Y una de las ventajas también de este proceso es que la proteína puede ser visualizada mientras se va purificando. Y esto facilita que la persona que realiza esta técnica o el investigador pueda estimar rápidamente el número de proteínas diferentes en una mezcla y el grado de pureza que va teniendo esta proteína o esta enzima. Y siguiente. Como primera parte tenemos la electroforesis con SDS, también conocida como SDS-PAGE, debido a que se utiliza el sulfato de dodecil de sodio en un gel de electroforesis de poliacridamida, de ahí viene el SDS-PAGE. Y pues, bueno, este método se emplea comúnmente para estimar el peso molecular de la proteína. Lo que se utiliza es el SDS y el beta-mercaptoetanol. Y lo que hace el SDS es que contribuye a que la proteína tenga una gran carga negativa, haciendo que se vaya desdoblando y adquiera una forma de varilla. El beta-mercaptoetanol es un agente reductor que rompe los enlaces o los puentes disulfuro, por lo tanto rompe los enlaces de las cisteínas y eso hace que también la proteína se pueda colar, por así decirlo, más fácilmente por medio del gel.
Y también la proteína se somete a aproximadamente 3 minutos de ebullición para que se termine de abrir la estructura y pueda pasar más fácil, perdón, y pueda pasar más fácilmente por el gel. El gel tiene la característica de que minimiza las corrientes de convección o los movimientos que pueda llegar a tener la proteína, ya sea por algún cambio de temperatura o por la misma corriente. Como podemos ver en la parte derecha de la diapositiva, tenemos una cámara de electroforesis en la que se pone la mezcla en la parte superior y después se activa el campo eléctrico, haciendo que las proteínas se vayan colando, por así decirlo. Una vez que se hace la electroforesis, se agrega un colorante para poder ver las proteínas. Algunos de los, bueno, el más común que se utiliza es el azul de Comasi, que tiene la característica de que se unen las proteínas, pero no hay gel. Sin embargo, hay otros colorantes como el nitrato de plata, hay marcajes radioisotópicos o marcajes fluorescentes también. Y del lado inferior derecho podemos ver un resultado de electroforesis con SDS. En este caso, este resultado ilustra la purificación de la proteína REC-A, que está implicada en diferentes procesos de reparación de material genético, de Escherichia coli. Y bueno, en el primer carril se ven algunos conjuntos de proteínas estándar que nos sirven como marcadores para conocer el peso molecular de la enzima que vamos a purificar por electroforesis. En los dos carriles siguientes se muestran las proteínas de células de E. coli antes y después de que se indujera la síntesis de la proteína. El cuarto carril muestra las proteínas de un extracto celular crudo y finalmente los últimos 4 carriles son los que muestran la purificación de la proteína. Podemos ver que en el quinto carril o en el primero de la purificación de la proteína se ve todavía un poquito borrosa la línea, sin embargo, en el último carril, que está posicionado del lado derecho, podemos ver que la línea ya se ve más definida. Siguiente. Después tenemos el enfoque isoeléctrico. No, a ver, perdón que la interrumpa. Sí. Perdón que la interrumpa, Daniela. Ya son las 10. Bueno, 9:58. Vamos a dejarle hasta aquí. Solamente que si hace falta que antes de que usted hable de electroforesis, metan la de cromatografía de afinidad. Nadie no la mencionaron. Nada más dijeron, revisen otra vez el chat. Ahí les puse que hace falta ejemplos de intercambiadores de matrices aniónicas y catiónicas y toda la explicación de la cromatografía de afinidad. Es parecida a la de hidrofobicidad, pero no es igual. Entonces, faltaría esa, la de afinidad. Y en el caso de la electroforesis, pues mencione también cuál es el material del cual se hace el gel, porque, por ejemplo, si quieres analizar ácidos nucleicos, utilizas geles de agarosa, pero si quieres analizar proteínas, utilizas geles de poliacrilamida. Entonces, el nombre correcto es SDS PAGE o PAGE. PAGE, de PAGE, son las iniciales de poliacrilamida gel de electroforesis. ¿Sí? O sea, el nombre correcto es SDS PAGE o SDS PAGE. Electroforesis en geles de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio. ¿Sale? Otra cosa, me hizo falta comentarle al equipo anterior qué pasó, que también me hagan una tabla, alguien del equipo anterior, Carolina o Noemí, me hagan una tabla en la cual muestren cuáles son los aspectos generales, ya sea como ventajas y desventajas,
de los procesos que mencionaron. Por ejemplo, el uso de detergentes se utiliza a nivel laboratorio o a nivel industrial. ¿Es económico? Pues sí, ya lo mencioné, o es caro. Lo mismo para el congelación y descongelación. ¿Se utiliza a pequeños volúmenes o a grandes volúmenes? ¿Es económico o es caro? ¿Necesitas un especialista o lo puede hacer un técnico nada más? Entonces sí me hace falta también esa tablita, por favor. ¿Sale? Entonces continuamos el día jueves temprano a las 7:05 de la mañana. ¿Sí? Sí, profe. Sale, pues que estén bien, nos vemos el jueves. Por lo de afinidad, es que no sé, se me pasó, se pasó. Perdón. Sí, no te preocupes, hay tiempo todavía. Chécalo entonces, por favor, y lo incluyes. Más aparte, ejemplos de matrices de intercambiadores aniónicos y cationicos. Sí, ¿Sale? profe. Bueno, nos vemos el jueves, hasta luego. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Gracias.